Gracias por avisar. Ahora sí, uno, 2, 3, ahí vamos. Ahora sí, ahora sí. Hola, hola, hola. Uno, 2, 3. Ahí debería estar saliendo el audio directamente. Sí, Sí. bueno, yo estoy muteado de la tablet, así que no tengo, no podía escuchar. Gracias, Joaquín. Muy bueno, ¿eh? Ok, ok, ok. Había Sería muteado. interesante, ¿no? Sí, sí, había muteado mi micrófono para en la previa que no salga y me olvidé de habilitarlo. Eso es lo que hablamos hoy. En el Sí. Zoom nos escuchamos, pero estaba muteado para afuera. Y es el Bueno, problema. Bien, decía, y me quedé entonces. Tungu, perdón, no estaba saliendo al aire el micrófono. Tenemos Joaquín Santamaría, Matías Balancini, Marcelo Leiva, Cristian Martínez, todos los presentes y los que estén ahí en el chat y tengan ganas de sumarse y conozcan la URL de nuestro aula, golpean y entran. Los que no la conozcan pero tienen ganas de sumarse, preguntan por el chat y si da con el perfil, es decir que no es ningún hater, ningún laker y ninguno que tenga ganas de joder, será bienvenido. Bien, decíamos, arrancamos la semana pasada con la idea de hacer primero una pruebita de ver cómo funcionaba toda la infraestructura que venimos trabajando. De hecho, ya he tenido algún problemita con el chat selectivo y cosas que una cosa es estar dando clase en la cual la transmisión sale directamente a través de Zoom y ese es el canal que manejamos, y otra sumarle la salida a través de YouTube. Entonces pasan cosas como esta, por ejemplo, muteo el micrófono para que no salga lo que estamos charlando en el backstage a YouTube, arranco la transmisión y me olvidé de habilitarlo. Nosotros no podemos estar monitoreando lo que sale al aire en YouTube porque hay un delay de unos 15 segundos, con lo cual si estás escuchando te volvés loco. Yo podría tener auriculares, pero es medio esquizofrénico escucharte y verte con 15 segundos de delay, así que desde ahí. Decía, el objetivo de la reunión de hoy, de esto que ya tiene nombre, pero que ni siquiera tiene logo, flyer y mucho, es el aula abierta. Hablamos del aula virtual cuando nos conectamos a nuestras clases, dirección que ya todos conocen, como cuando eran las clases en el aula física, que uno sabía a qué dirección exactamente tenía que ir. Ya después de 2 años y pico, la dirección del aula virtual es conocida por todos los alumnos. Cristian me la pidió porque yo me había olvidado de ponerla en el calendar. Como buen nerd le mandé la dirección del aula a mi mamá, que me dijo no sé de qué me estás hablando. Digo, no te hagas problema porque no era para vos. Y ahí estamos todos. La dirección, cualquier cosa la piden por el chat y desde ahí la mandamos. La idea de esta reunión de los domingos es juntarnos y charlar un poco de tecnología, hablar de cosas que a veces arrancan en el aula y después se extienden a través de nuestra comunidad, en los grupos de Telegram, WhatsApp y demás, poder unir a la comunidad en temas nerds. Tenemos dividido los cursos en reparación de PC, redes, seguridad informática, y cada uno de los grupos comparte información con el mismo grupo. La idea era poder abrir un poco eso y compartir entre los distintos grupos, cosa que ya está hecha, y ahora sumarle un poco más que tiene que ver con compartir con la comunidad informática en general, primero pensando en nuestro país, pero bienvenidos todos los que se quieran sumar, hablando de tecnología y cruzado con lo que nos interesa, que es la gente que maneja esa tecnología, las vidas y cómo nos cruza esa tecnología, que era el punto de partida de la reunión de hoy. Hay un temario amplio para poder trabajar que tiene que ver con el rincón gamer, las máquinas retro, la tecnología y la educación, y un montón de temas que están ahí en agenda. No estaba muy claro cómo los íbamos a trabajar, si un pedacito en cada una de las reuniones, si hacerlo como una sección en particular, todavía no está demasiado claro también. Pero hubo un tema que en la semana me quedó dando vueltas a raíz de algunas charlas que hemos tenido y la planificación del plan de estudios para 2022 del curso de reparador de PC, que tiene que ver con la diferencia que hay en un curso que escribí hace 25 años y que yo ya lo había hecho y lo había corregido en su momento
en el instituto anterior en el cual estudié y salimos muchos desde ahí, y qué es lo que pasaba en ese momento cuando había que formar un técnico para armar una computadora, montarla, hacerle la puesta en marcha técnica, operativa, después entregársela al usuario y hacerle el mantenimiento. Hace 25 años era una cosa, hoy es otra totalmente distinta, que tiene que ver justamente con la evolución tecnológica. Y si bien el armado y reparación de PC no es el core de nuestra capacitación, en lo cual estamos focalizados en redes, sí es una base necesaria, imprescindible para el alumno que entra a estudiar redes. La educación es un negocio, no se lo cuenten a nadie. Igual que pasa con la farmacéutica. Dicen por ahí que tiene que ver algo la plata, no sé. A mí en general lo veo siempre con prioridad desde el otro lado, los de compartir, aprender, crecer. Hoy le decía a los chicos que no me considero un buen docente, sino un buen alumno. Digo, a mí lo que me gusta a lo largo de la historia es aprender, no quedarme con lo que tengo, sino todo el tiempo estar viendo lo que sale. Estamos en el mundo de la tecnología, así que lo que sale es día a día. Y eso va haciendo que cambie. Me ha pasado con compañeros míos que hace 25 años egresamos juntos del primer curso de reparador, que me llaman para consultarme o solucionarle problemas. Digo, estudiamos lo mismo, pero ellos se quedaron con algo que hicimos hace 25 años y yo fui evolucionando. He capacitado docentes a lo largo de la historia, que es una de las cosas que más me interesa, y tengo hoy en día una consultoría en la cual permanentemente recibo preguntas de colegas. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con la enseñanza-aprendizaje. Si uno aprende una profesión, se dedica a trabajar de eso y nunca más estudia, se queda con las herramientas que tiene y nunca más va a incorporar todo lo nuevo que aparece, porque hay un dicho en tecnología que es si funciona no lo toques, déjalo ahí, que ok, con lo cual te quedás con las herramientas que tenés y mientras la herramienta te sirva para lo que tenés que hacer, la seguís usando, y el día que la herramienta no te sirve más, ahí tenés que ver cómo hacer para resolverlo. Una es aprender y otra preguntarle a otro que te brinde la solución. Y como dijo Alirio, saber es poder, y el poder tiene que ver precisamente con esto, con no tener que consultarle a nadie y poder uno solucionar los problemas. Los problemas son el insumo fundamental que tenemos en esto de la tecnología. Una de las cosas que me encuentro siempre adentro del aula es gente ansiosa, para arrancar, ¿no? Pancioso yo. Yo también. Y ahí desde el aprendizaje, algo que me dio, y digo, todo suma lo que uno pueda aprender. Tengo siempre la curiosidad de preguntarle a mis alumnos, y que no muchas veces lo logro, che, clase 1, presentación, yo soy tal, vengo de tal, este es mi currículum, ok, ¿vos quién sos? ¿Qué te gusta? ¿A qué te dedicas? Y aparte de la tecnología, ¿qué haces? Y no muchos se sueltan y cuentan qué es lo que hacen aparte de la tecnología. Y eso es un dato fundamental y que suma un montón, porque la gente se cree que lo que importa para el currículum es solamente eso que haces con la tecnología. A mí un aprendizaje que marcó una diferencia en mi forma de ver las cosas fueron los perros. El adiestramiento canino, yo empecé a hacer un deporte que se llama agility, en el cual tu pareja de deporte es tu perro. Entonces tenés que aprender adiestramiento me suena feo, a educar, a conocer, a ver, a observar, hace que uno de los temas fundamentales sea la paciencia. Hay que ser constante, metódico y paciente, porque si no las cosas no salen. Y estás trabajando con vida, con lo cual la respuesta no siempre es lo mismo como en tecnología. Pero eso me dio un manejo de los tiempos distintos. Saber que lo haces hoy y mañana a lo mejor empezás de nuevo desde el mismo punto, sumaste un poquito
y después otro poquito, y eso es acumulativo, y el proceso de aprendizaje es una espiral en la cual pasás siempre por el mismo punto, pero un poquito más alejado de ese centro. En general se entiende la enseñanza aprendizaje como en un gráfico una recta, en la cual uno va subiendo, y si sos docente, pero esto yo ya se los expliqué, ya se supone que, y he tenido grupos en los cuales de gente interesada por saber, les he dado 2 y 3 veces el mismo curso, con el mismo material, con la misma gente. Y al principio hasta me daba vergüenza, digo, esta gente está pagando para que yo le explique lo mismo que le expliqué hace 6 meses. Y después esa gente me enseñó que en realidad el que estaba equivocado soy yo, porque volvimos a ese lugar, pero no era ese lugar. Digo, uno nunca se baña 2 veces en el mismo río. Entonces, esa misma gente, con ese mismo tema, con ese mismo material, no era la misma gente. Había incorporado un montón de cosas que la primera vez no. Y esa segunda experiencia enseñando un mismo tema a unas mismas personas me hizo dar cuenta de lo que podría haber ahorrado como camino la primera vez. Porque lo que yo daba por sabido, no estaba sabido. Entonces uno como profe cuando tira, ¿se entendió? Sí, bueno, pum, siguiente tema. En realidad lo que está haciendo es pidiendo permiso para pasar al otro tema, no validando los conocimientos del que está del otro lado. Si uno labura desde uno mismo, puede elaborar una pregunta que requiere una elaboración de esos conocimientos. Y que si la respuesta, el tipo entendió lo que le habías explicado, la puede contestar. Y si no, es mis amigos de la clase, que es... y ahí queda, ¿no? Y el ahí queda hoy en día en la educación online, algo que me encanta y es un avance, veo claramente las caras de los 6, 4, 8, 12 que están ahí conectados y puedo ver si cuando los miro bajan la mirada, se hacen los boludos y miran para el otro lado, se callan la boca, o muchos que la cara habla, que cuando decís y con la expresión uno se da cuenta de, no entendieron una y para que no me rete Mónica, mierda. Wow. Bien, entonces Por Dios, auriculares nomás. Desde ahí uno trabajar con el otro lado, ¿no? Como docente y como aprendiz, estoy viendo y aprendiendo del que está del otro lado. Hay un alumno que tuvo que abandonar el año pasado en un grupo en el cual Mati era alumno, fue mi primer grupo pandémico, es decir, los que arrancaron 100% en la clase online. Antes tuve varios que habían arrancado presencial pero pasaron online. El grupo en el cual Mati está en Córdoba, es docente del instituto y es una de las ventajas que tenemos. Digo, nos vimos una sola vez presencial. Pero tengo la suerte y la posibilidad de tenerlo hoy en día y que esté dando clases por esto. Digo, nos vemos todos los días, hablamos y demás, porque la tecnología lo permite. Y entonces, ese primer grupo en el cual armamos lo que yo llamo el aula federal, porque ese grupo, el 90% no estaban en Buenos Aires. Andan dando vueltas y disgregados por el país y es gente que está trabajando en tecnología y tenía ganas de aprender. Tenemos desde ahí esa ida y vuelta en el cual el nivel del alumnado subió y cambió. Antes los alumnos que llegaban al curso de redes eran aquellos que terminaban el curso de reparador y como escalón siguiente era hacer redes informáticas, porque es lo que estábamos ofreciendo. Terminaste seguís con el mismo día, mismo horario, mismo profesor, redes. ¿Por qué? Bueno, porque me lo ofrecieron y quiero seguir estudiando y vamos a ver si me gusta. Y muchos no tenían idea si les gustaba o no lo que iban a ver. En la medida que la gente vive en el interior, nunca pudo tomar un curso porque los cursos se dan en Buenos Aires, ¿no?
Dios está en todos lados, pero atiende en Capital Federal. Entonces, la gente no tenía en el interior posibilidad de capacitarse. A lo mejor estás en Córdoba, pero no en Capital, como Mati en La Falda, y para tomar un curso tenés que viajar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta para tener 1 hora de clase. Era complicado. Abrir el aula al país hizo que el aula se llene de gente laburando. El 90% de los alumnos que tenemos hoy en día en redes es gente que ya está trabajando en redes. Hospitales, gobiernos, escuelas, donde se les ocurra que laburan de esto. Sí, Mati. Sí, está el chat ahí, aprovechamos para saludarla. Está ahí el chat. Ah, ok, bien ahí. ¿Cómo? Ya la saludé. Ah, bien ahí. Perdón, y decía, entonces, la posibilidad de incorporar gente que está trabajando subió el nivel. Me subió el nivel. Estoy hablando con gente que sabe de lo que estamos hablando y que la fichita que cae, que decimos cuando un concepto entra y uno entiende el porqué de algo que venía haciendo, los autodidactas, estos que trabajan de esto, pero trabajan desde la práctica, no han estudiado, a veces hacen cosas sin saber por qué. Digo, esto lo soluciona, es así, no me planteo mucho los por qué. Pero en la medida que vas incorporando el conocimiento que tiene que ver con la teoría, así, y viene la pregunta, que es el segundo escalón, y que muchas veces no tiene respuesta. Porque uno estaba preparado para la pregunta de primer nivel, no, la segunda, en el cual borró la capa de arriba y se metió ahí, y desde ahí te obliga a vos a seguir estudiando. Decía, en el curso de Mati había un chico que llamaba Víctor, que se llama, ojalá esté por ahí, ya lo llamé 10 veces para que vuelva, que había llegado al aula porque había hecho el de reparación y le vendieron el de redes y estaba en el de redes. En un grupo que la mayoría ya estaba trabajando, el nivel subía siempre. El nivel de la clase era re profundo. Y Víctor me bajaba de un cachetazo cuando yo daba el lugar para la pregunta, y la pregunta era a un nivel mucho más básico. Pero el tipo, con la virtud que no muchos tienen de no tener vergüenza de preguntar y quedar desubicados, decía, perdón, yo sé que a lo mejor es medio boluda la pregunta, pero y yo quedaba, ¡pling! Te fuiste a la mierda, estás remontando satélite y no podés explicar lo que en realidad es eso, que para uno es obvio, pero para que está del otro lado, era la base. Digo, todo muy lindo eso de arriba, pero si yo el primer escalón no lo tengo, la escalera no la subo ni loco. Así que eso es lo que hace a la comunidad educativa y poder compartir con gente que tiene ganas de aprender. No tiene por qué ser el mismo nivel, pero sí el compromiso. Entonces, la clase que no venía Víctor, faltaba ese balance. Porque uno se entusiasma, al del otro lado pregunta, va y viene y empezamos a jugar a otro nivel. Pero cuando está Víctor, la charla es para todos, y a lo mejor la pregunta que había hecho Víctor o que no hizo porque no vino era la que los otros no se animaban porque se suponía que sabían. Y entonces ahí quedaba un agujero. Y de ahí el concepto y la importancia, Joaco, de lo que manejamos hoy, que tiene que ver específicamente con esto. Hablamos de clases virtuales, pero presenciales. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que estar ahí. Hoy nos preguntaban a través de el chat a consultas que le llegan a Moni. ¿Es necesaria la cámara? No, no es necesaria, es imprescindible. Sin cámara y sin micrófono no entra nadie al aula. Salvo que tengo alumnos que viven en el interior y se conectan con una conexión de 1 mega y que si tienen la cámara prendida no se les escucha nada, entonces piden permiso, la apagan, pero están participando desde el micrófono. Porque es fundamental ver las caras de los que están del otro lado y que la charla sea como la de un aula. Con la ventaja que cuando uno está en el aula, al que está atrás, como a Cristian, que si puede esconder la cara la esconde, te apaga la luz en la casa y desde ahí se pone detrás del grandote para que no lo veas. Es por el tema de la luz que vos me decís que no se ve nada por la luz. Lo digo como ejemplo, pero no tiene que ver solamente con la luz, ¿no?
Tienen un nombre y lo he estado hablando de educación online con maestras a los alumnos que van al colegio con capucha. Esto y les pasa mucho, digo, online tenemos una cuestión, presencial es otra, adolescentes que se esconden directamente detrás de la capucha, ¿no? Esto de que no se quiera ver la cara. Perdón, Joaco, querías decir algo. No, era relacionado a lo que venías charlando antes, no pasa nada. Ok. Con el alumno. Me interesa, digas, con el alumno. Del grupo de Mati, que a veces también está bueno porque hay gente que está avanzada y no tiene un concepto, o tiene un concepto mal tomado, y que una persona te pueda hacer una pregunta que te lleva a desarrollar o a tener que explicarlo de otra manera, permite que asocien mejor el conocimiento sobre aquello que en realidad estaba mal aprendido. O mal enseñado. O mal enseñado. Que es la parte que siempre toca, ¿no? Lo que yo llamo el docente administrativo. Yo no pagaría antigüedad a la docencia. Porque la acumulación de años no quiere decir acumulación de conocimiento. Porque uno se transforma justamente en eso. Voy al aula y digo, yo esta clase ya la di 10 veces. Y hubo un montón que aprendieron. Si vos no lo entendés, no es culpa mía, sos vos que sos un burro, arreglate. Desde el otro lado es, ok, me está planteando un desafío nuevo que no tenía y tengo que encontrar una herramienta para poder explicarlo desde el otro lado. Y eso es lo que hace que uno pueda crecer como docente, que en general ocurre cuando uno arranca como maestro, como profe, y que le interesa el que aprende, y en la medida que pasa el tiempo eso se pierde. Yo la tengo clara, ustedes digo, y desde el punto de vista de la enseñanza enciclopedista, ¿no? Cómo está armada el aula magna en las facultades, ¿no? El profesor en el púlpito desde arriba, los alumnos sentaditos bien abajo para marcar la diferencia, ¿no? De hecho, la expresión típica es bajar conocimiento. Os ilumino. ¿Quién sos? Desde ahí, que una de las cuestiones que había implementado en el instituto, aprendido de donde yo empecé con la tecnología y la educación, es el profe no está parado desde arriba iluminando, sino está sentado a la misma altura de vista de los alumnos en un semicírculo, en el cual todos nos vemos las caras de todos. Armar el aula, yo me acuerdo que preparaba el aula para la clase 1 de presentación, así, semicírculo, yo en el medio desde ahí, y entraban los alumnos y buscaban la silla que estaba detrás del semicírculo para quedar escondido. No. Bien atrás de todo. Exacto. Vení para acá, porque es entre todos. De eso se trata. Pero se trata en la medida que vos consideres al otro. No le tengas miedo al otro. Como profe, en general, una de las cuestiones que aparece es, no, porque vos tenés que saber todo. Y lo hablamos con los chicos en las reuniones docentes, esto de no digas cerveza, no digas cerveza, no digas cerveza. Y arranca la clase y que decís, cerveza. Ok, la cerveza es el tema en el cual uno tiene dudas, no se siente seguro y que en general sería no te metas en camisa de 11 varas. O sea, si vos sabés, trabajás de esto hace muchos años y podés manejarlo, pero eso es un tema en el cual no tenés habilidades. Si surge, surgirá y desde ahí lo plantearemos. Vamos todos porque eso la verdad que ni yo lo manejo. Y del otro lado el alumno dice, pero si este tipo labura de esto y qué sé yo, y no la tiene clara, ¿será que no es tan importante? O me pongo yo a investigarlo y lo soluciono. Pero a uno como profe es el miedito de, y no tengo la respuesta. Y por suerte no tengo la respuesta. Porque cuando uno tiene un problema o no tiene la respuesta, lo que sigue es un escalón para arriba. Si lo que te interesa es aprender, y por eso desde ahí siempre me presento como alumno. A mí lo que me motiva es aprender. Y para aprender hay que ser alumno. Y hoy en día tenemos la posibilidad enorme de internet. YouTube es una maravilla. Digo, yo denosto en general esto de... y lo solucionaste con un tutorial de YouTube. Y hoy le hablaba a Mati. Y ya eso quedó viejo. ¿Por qué? Porque 15 minutos de un video la gente no se lo aguanta. Dame un TikTok de 30 segundos en el cual me des un tip
que me solucione la vida y con eso lo arreglamos. Esa es la realidad. Digo, si uno quiere estar en las redes, ser famoso, crecer, micro contenido. No va. Son soluciones y tips particulares para cuestiones que a veces funcionan y que a veces no. Veía hace unos días la página de un amigo que es adiestrador que decía, nosotros no damos tips porque trabajamos con animales y si yo te estoy dando un tip, le podés cagar la vida a un perro directamente. ¿Por qué? Porque tenés que evaluar el contexto, y eso aplica a todo, que es fundamental, y ver qué herramienta utilizás en cada uno de los casos. Es así como estamos trabajando. Me preguntan y llaman, che, ¿dan Microtik? ¿Tienen Fortinet? ¿Explican Kerio? Digo, no sé cuál voy a usar como herramienta de muestra para enseñarte los conceptos. Y no te voy a dar la solución del problema. Te voy a dar las herramientas para que vos lo puedas solucionar. Pasa mucho con los alumnos que arrancan y lo que quieren es, porque trabajan de esto y solucionar un problema que tienen. A veces esa solución se puede dar en clase si es que el tema que estamos tratando, de acuerdo a lo que el temario define, entra en esa clase en particular. Si no, no es que vamos a dejar al alumno colgado. La idea es, che, vamos por privado, dame el contexto y te trato de dar una solución al problema, tipo receta. Decime cuáles son los problemas, yo busco en base a las herramientas que tengo el diagnóstico y te lo soluciono. No es lo que quiero. Ahí vamos a la contingencia, solucionar un problema en particular. Lo que me interesa es que vos, con las herramientas que aprendiste, lo puedas solucionar. Pero en general la ansiedad lleva... Quiero solucionar el problema, lo solucioné, listo, ya está. Che, ¿qué aprendiste de eso que pasó? Ah, no sé. Porque ya anda. Digo, y el problema era el desafío. Y de eso uno gana experiencia, que es intransferible, y desde ahí entonces es donde puede empezar a crecer. Si es que aprende de ese proceso. Creo que ahí está la diferencia, y por eso hablamos de que lo que estamos transmitiendo no tiene que ver solamente con un conocimiento específico en la materia de informática, sino una forma de pararse ante la vida. Es decir, bajá 10 cambios, pensá que te metiste a una carrera en la cual todos los días hay algo nuevo. Mi profe Eduardo Valerdi decía, mira, si vos querés tener la vida tranquila, metete a fabricar tornillos. ¿Es rosca izquierda o rosca derecha? Mayor pulgada, menor pulgada, y de ahí vas a tener una vida tranquila. No va a cambiar mucho, lo sumo cada una década, 2 décadas, alguno inventa algo que te hace bajar un PDF y lo solucionaste. Si es lo que buscas es eso, está en otro lado. Ahora, si vos tenés ganas de saber que lo que aprendiste hoy, mañana a lo mejor no sirve y hay algo nuevo, bueno, este es el camino. No es tan así, porque ahora vamos a empezar a hablar justamente de tecnología, en la cual yo soy el más viejo y hoy arrancamos hablando, que los chicos ni me creían, de dónde arranqué. Arranqué con una XT y con DOS, de ahí en más, y para adelante hay un montón. Y si bien hubo cambios grosos, tampoco hubo tanto, y eso que aprendí en su momento es lo que permite hoy en día profundizar en los conocimientos. ¿Por qué? Porque la viví la tecnología, no lo leí. Entonces, en la medida que uno lo hace carne y lo vive, es conocimiento empírico, y que si le sumás a eso el conocimiento académico, tenés una formación sólida. Lo académico solo no sirve, lo práctico solo no sirve, quedarte con lo que tenés no sirve. Todo eso te hace un profesional de lo que hagas. Y a eso es a lo que estamos apuntando como comunidad educativa. Poder formar gente que aprenda a aprender. Así que ahí estamos yendo. Escucho a los que tengo por ahí. Mati, Juaco, Marcelo, Cris. Devuelvo el micrófono, así puedo tomar un vaso de agua. Muy bien. No, yo, en lo personal,
la primera máquina que hablábamos, hablando de esto, de cuál fue la primera PC que tuvimos la oportunidad de tocar, la primera que recuerdo fue la 486, la XT 486, un procesador compatible 486. Sí, señor. Con un Windows 3.11, pero no recuerdo, la verdad no recuerdo cómo, o sea, lo único que recuerdo es jugar con ese computador. Dibujar en Paint. Ok, bien. Es lo único que recuerdo. Pero es Windows 3.11 estás hablando. Sí, por eso digo, Windows 3.11. Ok, Windows 3.11, hablamos de relacionarse con la máquina a través de... un mouse. Sí, señor. Una interfaz gráfica. Un una mouse. Interfaz gráfica, tal cual. Exactamente. Y cuando vos prendías esa computadora, ¿arrancaba directamente esa interfaz gráfica? Y ahí está la magia, tal cual. Ahí está la magia, ¿no? Ok. ¿Por qué? ¿Qué tenías que hacer? A ver, contame desde que pones el dedo en el botón de encendido y podés llegar al Paint. ¿Cuál es el proceso que hacías vos para poder llegar a eso que querías, que era dibujar con el mouse en la pantalla? Es que acá estuvo la parte donde tuve que recurrir a quien hacía ese proceso, que fue mi papá. Porque yo debo haber tenido 4 o 5 años, no recuerdo mucho más. 4 o 5 años con toda la furia. Ok. Si mal no por lo que me comentaba él, era encender el equipo con el disquete. Él decía que encendía el equipo a línea de comandos, ejecutar el Windows, y de ahí abrirme el Paint y dejarme. Ni él recordaba los comandos que tenía que utilizar. Momento, me quedo ahí y lo abro al grupo. Sí. Hay algo que para Centennials y Millennials, lo que acaba de decir Mati, debería llamar la atención y tiene que ver en este proceso qué es lo que dijo que hacía para poder arrancar. Ponía el disquete. Sí, señor. Aparte apretar el botón. Exactamente. Aprieto el botón y tenía que poner el disquete. Es decir, para que esa máquina arranque necesitaba tener un medio de buteo o de inicio que no estaba dentro de la propia computadora. Había que sumarle ese medio que permitía arrancar, que era el disquete. Que hoy en día lo podríamos equiparar a un pendrive, un medio removible que uno lo pone, pero arrancaba desde ahí. El viejo de Mati le había preparado para que si él ponía el disquete desde ahí arranque. ¿Y qué hacías, Mati, una vez que arrancaba desde el disquete? Y él lo que comenta es que una vez que arrancaba del disquete, línea de comandos, tenía que agarrar y ejecutar, por eso digo, correr el programa correcto, ejecutar el comando correcto para poder abrir lo que sería Windows. Bien. Y una ahí. vez abierto Windows, lo que hoy se hace automáticamente, una vez abierto Windows, ya ahí sí abrir Paint para que yo pudiera dibujar. Bien, vamos ahí y conceptos, ¿no? Que tienen que ver con esto de la máquina. Arrancábamos allá lejos hace tiempo y yo diría uno de los cambios que hay que explicarlo sobre el hardware y el software, ¿no? Esto de el fierro, los caños, la parte. De hecho, he tenido profes en el instituto que me decían, no, porque a mí lo que me gusta son los fierros. Ok, pero el fierro sin lo otro no existe directamente. Y cada vez más. Y el fierro como fierro en sí tiene metido adentro de ese fierro software. Dame y sacá, agarrá una placa de video, una placa de red, una placa de sonido y te la muestro y te digo, che, ¿qué es esto? Hardware. Ok. ¿Y esto qué? Bueno, esto adentro tiene un chip que es una memoria ROM en la cual hay metido un programa que es un POS, que es un software que se ejecuta cuando inicia la computadora, la encuentra una BIOS, que es un programa que está dentro de de ese chip,
lo ejecuta, carga en memoria, ejecuta el post, desde ahí la configura y la placa está disponible. ¿Y eso cuándo es? Bueno, vos no viste nada en pantalla todavía. Digo, eso ocurrió antes de que siquiera tu computadora te muestre un loguito, es decir, pero hay software adentro de esa placa. Si yo borro el software, digo, agarro un imán, le quemo un chip, le saco el chip, sobrescribo la información que esté en ese chip porque hablo de un firmware, de lo que se habla hoy en día, o de un BIOS, una flash BIOS, de adentro de la placa, hice macanas y el fierro está intacto, pero el software que está metido en esa placa no funciona y esa placa no arranca. Y entonces el hardware te lo metes directamente porque no funciona. Necesitaría poder sacar esa memoria, cargar el software que va en esa placa en particular de nuevo para que esa placa arranque. Entonces, ¿qué es necesario para un técnico en reparación de PC? Bueno, tener conciencia de estas cosas que están ocurriendo, dónde y cuándo ocurren, qué pasa cuando yo pongo el dedo en el inicio de una computadora y el proceso empieza, porque mientras arranque todo, somos todos Gardel. Ahora, si no arranca, ¿dónde está el problema? ¿Es un capacitor hinchado? ¿Es la fuente que no está entregando correctamente la tensión? ¿Es el software que se supone que debería estar funcionando y no funciona? ¿Y cómo lo sé? Bueno, primero que nada, tenés que entender cómo funciona una computadora, qué pasa desde que pongo el dedo en el botón de encendido y llego, como sería en el caso de Mati, un pibe de 5 años, a poder escribir y dibujar en el mouse con el Paint. Para el nene de 5 años es arranca, prende, listo, y si no anda, tiralo y dame otra. Desde el punto de vista técnico es bueno. Posiblemente ocurra esto porque cada vez con el tema de obsolescencia programada estamos yendo más a esto de no anda, tiralo y dame otra. Pero en el medio hay un montón de grises que tienen que ver con la posibilidad de, y más con los entornos dinámicos que estamos manejando hoy en día, en el cual vos como técnico laburás en una máquina, la elegís, la armás, la configurás, la instalás, la tenés pipí cucú, un término nuevo para millennials, y una vez que se la entregás funcionando como vos querés, a los 2 meses esa máquina mágicamente deja de andar. ¿Por qué? Porque todo el hardware, incluso aplicaciones y sistema operativo, trabajan en un entorno dinámico, teniendo en cuenta que hoy en día Internet es una realidad y que está bueno que se vaya actualizando por cuestiones de funcionalidad y de seguridad solo el sistema. Y el sistema no es una Mac, en donde el mismo tipo que diseñó el programita que usás para dibujar fue el que diseñó el tornillito que está montado, y es un entorno controlado en el cual es todas iguales y todo lo mismo. Hablamos en el mundo de la PC de un mecano, un Jenga, una cosa que se va construyendo en base a elecciones. Entonces tengo una placa de video de un fabricante, una placa de sonido de otro, el mother de otro, la memoria RAM de otro, el sistema operativo de otro, y todo ese conjunto es mi computadora, que no es igual al del lado. Entonces cuando me bajó la actualización del driver de video o me bajó la actualización del Windows o de la aplicación, en mi máquina tuvo un efecto que en las demás no. Y ese efecto puede ser que arranque con un pantallazo azul y la computadora no arranque más. Y no porque el técnico la armó mal, sino porque ese entorno dinámico que teóricamente está hecho para solucionar el problema y la vida, hace que a veces sea un problema. En el mundo de la informática somos 99% varones y muy pocas mujeres, así que tengo el gusto de tener algunas, pocas. Ceci Navasotti entró al Zoom, ahí la tenemos. Bienvenida y qué bueno que estás acá, ya que está, puede saludar a todos, por favor. Buenas. Buenas. ¿Cómo le va? Bien, Sí, perfecto. Ya había entrado y salido, ¿en qué anda? Me había conectado con la notebook, no me funcionaba. Problemas de Así que tecnología.
Sí, la notebook lenta, así que me vine a la compu potente, vamos a decir. Bien ahí. ¿Nos venís siguiendo por el YouTube? Sí, enganché un poco después de hora, pero sí, justo estaba escuchándolos. Bien ahí, bien ahí. ¿Y qué opinas? ¿Cómo viene? No, bien, bien. Ya que está... Bueno, yo soy un poco vergonzosa, vos me Ok. conocés. Mira, si fueras tan Estamos dando. vergonzosa, te hubieras quedado en el chat y no te conectabas al aula. Así que No, bueno, pero... desde ahí se valora muchísimo que estés ahí. Sé que tenés 18.000 obligaciones, así que buenísimo que te pudiste sumar. Bien, Sí, fleté un poco a mi niña y para que me deje un poco desconectarme, si no, bien. le dije, mira, me necesito desconectarme, le dije, necesito ir para otra cosa, así que está con el padre un rato. Ah, bien ahí, bien ahí. Bueno, bienvenida Ceci. Gracias. Gracias a vos por estar acá. Bien, seguimos ahí entonces. El perfil y a lo que apuntaba de técnico cambió, definitivamente. Me contacté hace poco Cristian, que es alumno viejo. Para que se den una idea, el otro día me mandó el carnet que tenía del instituto en el cual certificaban que era alumno y el número de grupo en el cual él estaba. Y si mal no recuerdo era el grupo 20. El último grupo que abrí en el instituto anterior fue el 260. Él estaba en el 20. Para que se den una idea, la primera vez que di un curso avanzado de redes informáticas, que era algo que hacemos hoy habitualmente y que es más allá de lo que vemos en la capacitación, fue el de técnico superior en redes y él estaba ahí. Estuvo en el de hardware, en el de redes, en el superior y a lo largo de los años creo que tenemos fotos con todo. Yo tenía pelo, tuve panza, mucho más de la que tengo ahora. Digo, estoy pesando 75 kilos, llegué a pesar 125, para que se den una idea, en un momento que tenía que ver con laburar 24 horas enfermo del trabajo, workaholic, y después de un cambio personal logré, ¿no?, poder equilibrar lo que tiene que ver con el trabajo y demás. Voy a que Cristian me preguntaba porque él no estuvo en las capacitaciones online, se está incorporando ahora. Che, pero ¿cómo hacen? Porque nosotros tocábamos las placas, nos daban mother de muestra, memorias, procesadores, lo podías mirar, ver de qué se trataba, toquetear y antes de meterlo en una computadora directamente toquetearlo, digo, saber cuál es la presión que hay que hacer para poner y sacar una memoria, saber cuál es la forma de poner correctamente un procesador, una cosa tonta como lo que tiene que ver con conectar un disco, cuándo tiro y cuándo no de un cable. Una cosa es un cable que está enchufado recién y lo sacás, y otra cosa, un cable que está metido dentro de una máquina hace 2 años y el plástico con el calor se calienta. Entonces, ¿de dónde lo agarro? ¿De dónde tiro? Esas son las cosas que no puedo hacer a través de la comunicación online. Y entonces Cristian me decía, che, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo hacen eso? Y bien, desde ahí el planteo de cómo mierda, perdón, cómo hago para transmitir estos conocimientos a los alumnos que no han tenido la posibilidad de aprender estando ahí. Y uno de los problemas básicos era esto, che, ¿y en qué tiene que cambiar entonces el curso respecto a lo que era y a lo que es? Bueno, en la época que Cristian estudió, para montar una computadora, uno compraba el mother, el micro, la memoria y había que montarlo en la placa, pero previamente había que configurar el motherboard. Digo, hoy se compra en el motherboard, si coincide el zocalito y el tema del video está bien, lo prendés, anda, se autoconfigura y funciona. Ahí, si hacías eso, quemabas un procesador o una memoria, porque parte del champeo previo era definir cuál era el procesador, cuál era la frecuencia de trabajo, cuál era el multiplicador y fundamental, y en donde no te equivoques, es cuál era el voltaje. Jampercito y estaban en rojo
en general que tienen que ver con esto de el voltaje con el que el procesador funciona. Metías la pata y se quemaba directamente. Sí, tal cual. Eso hoy en día no ocurre porque incluso vas a la casa de computación y te dan, ¿qué querés? ¿Las partes o querés que te la dé armada? Si uno que es medio nerd dice, no, dámela porque la voy a armar yo y demás, bárbaro. Llegás, sacás las cosas de la caja, si compraste bien, montás, apretás el botón, prende, y lo que es la puesta en marcha técnica, que eran 2 clases en su momento, diciendo todo lo que había que hacer antes de poder prender la computadora, no existe prácticamente. Es la puesta en marcha operativa, que la armé, la aprendí, desde ahí empiezo a instalar el sistema operativo. No importa en qué medio tengo puesto, cuando no encuentra nada de dónde bootear y encuentra uno que tiene de dónde instalar, arranca desde ahí, te define el primer medio de computador y con 4 o 5 clics tenés un sistema operativo instalado. Mal configurado, mal optimizado, pero funcionando. Entonces, no es tan importante saber montar como sí saber comprar. Digo, ¿qué voy a comprar? ¿Cómo lo voy a comprar? ¿En dónde? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Digo, hoy en día básicamente antes de arrancar decís, me voy por el lado de AMD, me voy por el lado de Intel, no vendo, elegí la que a vos te guste, la plataforma con la que vas a trabajar, y desde ahí entonces, ¿para qué voy a usar esa computadora? Y ahí podré ver qué procesador elijo. Digo, voy a comprar el más potente. Ok, entonces te compras un procesador que tiene metido adentro un controlador de video que hace que ese procesador sea más caro, y después le pones una placa de video que vale $1000, te compras una 3080 Ti. Y decís, ¿para qué invertiste en un procesador que tenga video si le agregaste una placa de video? Hubiera comprado un motherboard que sea desde el otro lado más. Sí, Cristian. Igualmente no viene de mal nunca tener una placa de video integrada dentro del procesador, porque nunca sabes exactamente ante una situación que no la dedicada no te deje de funcionar y te quedes sin computadora, sin video. Por lo menos es, digamos, un plus que tenés con la integrada. Ok, yo haría una pregunta al respecto. Vos ahí estás planteando una cuestión que tiene que ver con la redundancia, cosa que vemos en el curso de seguridad. Es decir, se muere uno, tengo otro para que funcione. Ahora, desde el otro punto que tendría que ver con la disponibilidad, ¿cuándo y cómo esa placa de video integrada en el procesador sumaría a una compu? ¿A qué te referís exactamente como que sumaría con una compu? Sí, No, en serio te lo digo. No, ok. Dale, Joaco, a ver si lo entendiste, o Mati. No entendí la pregunta a dónde apuntaba. Bien ahí. Claro. Fíjense, proceso de educación, ¿no? Y lo que estamos hablando. Este es el punto en el cual diría, estos brutos no entienden nada, o qué mal preguntaste que no se entendió un carajo de lo que querías saber. Dale, Mati, a ver si voy por ahí. No, a ver, a mí lo que se me ocurre, a donde apuntas, como gamer, si el objetivo de la máquina es para jugar, no me serviría una integrada, porque claramente estoy metiendo un placón de video bárbaro para jugar, no me serviría la integrada de todos modos. Ahora, en nuestro caso, semejante placa de video, no poner semejante placa de video para poder tener múltiples monitores para poder dar clases. Ahora sí me serviría para seguir trabajando. Ok, bien ahí. Y ahí, perdón, Marce, dale. Te tengo. No concuerdo con lo que dice de que la placa integrada no sirve para jugar. Ok. No al nivel, no al mismo nivel me refiero. ¿Por qué? A ver. Yo, por ejemplo, tengo placa integrada en el micro y bueno, ahora ya me quedó vieja la máquina porque ya tiene 15 años, ¿no? Mi máquina. Pero he llegado a mover el Crisis 3 sin ponerle placa adicional. Bien. Buenísimo el aporte, y voy ahí, se suman desde lo que acaban de plantear dos cosas interesantísimas. Marce dice placa integrada en el micro. GPU, hablamos del Graphic Processor Unit, que puede estar en diferentes lugares. Una placa discreta, le agrego la placa a la computadora. Onboard, primeras generaciones, cuando hablábamos de decir el chip es el mismo que el de la placa, pero viene onboard en el motherboard. El motherboard tiene integrado el chip de video, vos ves el motherboard de arriba y decís,
Ah, mira, este es el de video porque hasta le ves la marca. Claro. Y después, y ahora, on CPU, que no es lo mismo y que puede haber dos variantes. On die, es decir, en la misma pastilla, pero no en el core, en el núcleo, el video. Entonces, puede estar en la misma pastilla, funciona a velocidad de socket, pero no está dentro del procesador, o que el núcleo del procesador mismo resuelva el tema de video. Son todas instancias diferentes. Un error muy común que me encuentro hoy en día en consulta tiene que ver con alumnos que se compran un motherboard que tiene atrás el DisplayPort, el HDMI, el VGA, viene con todas las conectores de video, pero cuando lo montan y prende, no arranca. ¿Por qué? Porque ese motherboard no tiene video on board. El video tiene que estar en el procesador. Entonces, i7 V corta X, por decir algo. El V corta X tiene diferencia que incluye en el procesador el video. Y el que no tiene V corta X no lo incluye. Entonces, si le pusiste que no lo incluye, por más que el motherboard tenga, y ahí el concepto de interfaz, el intermediario que permite enchufar, no quiere decir que porque tenga el conector el motherboard lo tenga. Él tiene que estar en el procesador. Sí, Mati. Lo mismo sucede cuando compras, por ejemplo, un motherboard que no tenga ninguna interfaz de video y un procesador que sí tenga soporte, que sí traiga VGA. Sí, video, el GPU incorporado. Sí, tal cual. Bueno, y volvemos a lo mismo. Lo importante entonces es saber los conceptos estos que estamos hablando y que no da lo mismo para tecnologías de punta que intermedias, que antiguas. Digo, cuando apareció AGP como un puerto dedicado a video, Accelerated Graphic Port, hasta AGP, la placa de video era una placa más que se enchufaba en cualquier slot. Pero empezó a demandar tanto consumo que el ancho de banda se lo llevaba la placa de video, a partir de los juegos justamente, o de video en full pantalla. Entonces, sacamos del bus común, del bus PCI, conectado a través del frontside bus el video, y le damos un puerto dedicado. Desde ahí, el video empezó a ser manejado desde ahí. Pero yo no uso AGP, yo tengo el video on board. Che, ¿y ese video on board que tiene tu máquina, cómo se conecta? Qué sé yo. Bueno, tiene un puerto AGP que está conectado al puente norte de la computadora en el chipset, que en vez de salir en un slot, está conectado desde adentro. Si yo no entiendo la tecnología, no sé cómo funciona un chipset, qué función tiene y demás, no podría hacerlo. Vuelvo a lo que planteó Marce de rendimiento. Que la placa rinde más que la del procesador o demás. Depende de la tecnología. No es porque sea un board, porque esté en el procesador o porque está. Voy al ejemplo en el cual estoy parado en este momento. Mi máquina está soportando 4 monitores físicos conectados directamente. 5, perdón. Monitores físicos conectados directamente. Hoy me preguntaban los chicos, che, ¿y dónde los enchufás? No es ahí. La placa tiene conectores físicos que permiten hacerlo. Y entonces desde ahí tengo algún adaptador porque tengo DisplayPort, HDMI, VGA y no todos los monitores tienen las mismas características, algunos con adaptador, pero la placa directamente permite hacerlo. Vamos acá a mostrar un cachito, compartir pantalla. Lo puedo buscar, Rodri, por ejemplo. Dale. Lo tengo así. Más comentarios. Ahí tienen, fíjense, esto es mi configuración en este momento que tengo. En el monitor 2 tengo corriendo el OBS, el monitor 3 que tengo por ahí es donde tengo la reunión de Zoom. Este es el monitor principal, fíjense que se ve más grande, es el único que es Full HD 1920x1080. A mi derecha el chat y por allá atrás la tele que está conectada con algo que le comentaba a los chicos que en realidad me parece magia, que se llama SpaceDex, que es un softwarecito que corres en la computadora y te arma una pantalla virtual. Después lo corres en cualquier otra máquina y usás esa otra notebook, televisor o que lo que quieras como un monitor más. Ese es el otro monitor que tengo. Todo eso está soportado, ahí voy, Joaco, por una misma placa. Una placa potente no. Tengo una GTI 960, una placa vieja. Mi motherboard tiene onboard, tengo un i5 con video incorporado,
tiene el video de Intel. En performance, investigando, son equivalentes. Claro. Placa vieja, chipset moderno, y la performance es equivalente. Tiene un agregado interesante y que es algo que en general se plantea como un problema, y es, tenés la placa on board y tenés la placa agregada. Entonces podés usar las dos. No necesariamente. No necesariamente. El chipset de Intel y hoy en día lo permite. Para mí fue una sorpresa porque en generaciones anteriores no podías. O habilitabas uno o habilitabas el otro. En esto te permite la convivencia de los dos y puedo manejar las dos placas. Y entonces, ¿por qué no usas el del motherboard, que es igual o incluso un poquito mejor? Porque la GTI tiene el driver de Nvidia, que tiene el códec de Nvidia, que me permite para todo lo que es aceleración por hardware resolverlo mejor. Sí, Chris, te escucho. Mira, te voy a comentar una situación. Hace un tiempo atrás, cuando tenía el 6700K, venía con una HD 630. Momento. Sí. Sí, Estás hablando en chino. Ok, digamos, tenía un procesador más antiguo. Ahí ¿sí? está, muy bien. Con una gráfica integrada. Momento, ¿sí? Ese procesador que mencionaste, y esto Sí. hace a lo que hablábamos de bajar para que todos lo entiendan. ¿Qué número dijiste que era? HD 630. ¿Qué Se quiere llama, decir que ese proceso, qué tipo, Intel o AMD? No, Intel. Ok, entonces es un I que... Ok, Intel y Core 7 Bien, 6700K. Ok, que Ok, es un si querés. 6700K. ¿Qué dato me suma? ¿De qué generación es? De sexta generación, Skylake, el primero Ok. de los Lake. Bien, fíjense, y a eso apunto, ¿no? Voy con los profes y con eso vivo retándolos y, perdón, cagándolos a pedo, que tiene que ver con lo que me agregó Víctor y como aprendizaje a mi vida, estás hablando, alguno entiende y vamos adelante y estás dejando afuera un montón de gente. Arranqué con un i6-130, ¿qué dijo ese? ¿De qué está hablando? Arranqué con un procesador Intel Core i7 de sexta generación. Estoy planteando un contexto que sea más comprensible. Hoy en día, ¿en qué generación estamos? Novena, Duodécima. 12. Me quedé en el pasado. Ok, estamos hablando de que estamos en la generación 12 y aproximadamente estamos hablando de una generación por año. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy bien? ¿Estoy diciendo bien o no? Sí, más o menos. Más o menos anda por ahí. No exacto, pero no es año calendario, pero anda más o menos por ahí. Estamos hablando de hace 6 años. Entonces, Más o menos, sí. Cuando ustedes ven el procesador que su máquina tiene, pueden intuir, no cuando lo compraron, porque me ha pasado con clientes que me digan, no, pero la máquina la compré hace 2 años. Sí, pero el procesador es de hace 5. ¿Cuándo fue lanzado al mercado? ¿Cuándo lo compraron? Bien, entonces vos decías, Chris, arrancaste con una máquina que tenía un procesador Intel Core i5 de sexta generación, i7, perdón. i7 sexta generación, que sería un procesador de gama alta en aquella época. Sí, y hoy en día también, con eso podría hacer un montón de cosas. Perdón. Sí, ya, hoy en día que salió el i9, se pasó eso como gama media alta, no llega a ser alta del todo, pero bueno, digamos que en esa época era gama alta. Sí. Y ese procesador obviamente venía con una gráfica integrada dentro del IHS, o sea, del procesador, ¿tá? Okay. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo usaba para 2 cosas, usualmente. Usaba la gráfica integrada para edición de video, bien. O sea, para renderización de video, y la otra gráfica, que es la dedicada, la usaba para jugar. O sea, yo estaba jugando mientras renderizaba video, la placa integrada dentro del procesador estaba renderizando el video, que yo ya había hecho, obviamente, en Premiere Pro, mientras estaba jugando al Battlefield 5, por ejemplo, un juego en general, con la otra gráfica. Bien. Y hacía las 2 cosas al mismo tiempo. Dividiendo tareas, división de tareas. Perdón, Mati, tenías algo ahí en el medio.
No, quería preguntarle a Cristian Sí. que me corrija si los K son los que son desbloqueados. La línea desbloqueada de Intel para overclockear. No, mira, yo lo tenía, pero no lo tenía overclockeado, Ah, porque no pero lo necesitaba. sí, Sí, K los son K, todos los modelos que dicen K son desbloqueados. Ahí está. Los Eso que es tienen lo una que- F es porque no tiene video, y bueno, los que no tienen K es porque no podés overclockear. Aparte, la placa madre tampoco te da la posibilidad. Va para todos y bajando de nuevo a la tierra el chino básico que están hablando. Sí, no. Cuando hablan de flashear, overclockear y demás, se puede prestar. Estábamos hablando de procesadores, y el overclockeo es un proceso que se realiza desde el motherboard y que tiene que ver con esto que hablábamos de la tecnología de cuando suena viejo, que para poder montar una computadora había que poner los chips y decirle qué chip le estoy poniendo y a qué frecuencia van a trabajar adentro del motherboard. Y ahí volvemos a Homero Simpson. La tecnología, desde el XT hasta el 486, XT 8086, 8088, pasando por la 286, 386, llegando al 486, cada uno de ellos fue sumando ancho del bus en bits, frecuencia de trabajo en velocidad y capacidad de almacenamiento. Son los saltos que se van produciendo en la historia de la PC, teniendo en cuenta un concepto que es la retrocompatibilidad. Que lo nuevo que saco sea compatible con lo anterior, y eso es algo que nos ata, porque a veces el cambio sería tiro todo y empiezo de nuevo, que eso lo hace Apple habitualmente, porque no tiene compromiso con nadie, pero que en el mundo de la PC es importante. Hasta el 386, 486, primera generación incluido, el frontside bus, la velocidad de comunicación entre el procesador y todos los componentes de la computadora a través del motherboard, se producía a la misma frecuencia que el procesador. Tengo un procesador de 10 MHz, me comunico a 10 MHz, de 20 a 20, de 30 a 30. Llegó un punto en el cual seguir subiendo esa frecuencia era transformar la computadora en un microondas o en una freidora, algo que calentaba muchísimo y generaba interferencia. No se podía seguir trabajando y ahí fue donde empezó a limitarse la ley de Moore. Moore era un ingeniero de Intel que predijo cuando esto arrancaba que la velocidad de cómputo se iba a ir duplicando cada 18 meses. Es decir, cada 18 meses íbamos a tener una computadora el doble más rápida de lo que había sido la anterior. Y hasta ahí fue tal cual. Pero ahí empezó el problema. Y entonces, ¿qué encontraron como solución? Duplicar la velocidad del procesador sin seguir subiendo la frecuencia del bus. Entonces, un bus de 33 MHz podía funcionar con un procesador a 66. ¿Cómo? Multiplicando internamente la frecuencia del bus. Como el DX2 fue el primer procesador de Intel que duplicó esa frecuencia. ¿A qué costo? Y hasta esa generación los procesadores no tenían ventilador ni disipador. XT 286, 386, 486 de primera generación, no pasta térmica, no disipador, no cooler. 486 de X2, ponele paz de cooler porque funciona al doble de rápido del bus y tengo que refrigerarlo más. 486 de X2 al doble de la frecuencia del bus. Y al toque salió el de X3, que a qué frecuencia funcionaba o qué relación tenía con, perdón, el de X4, no el de X3. Bueno. De X2, de X4. Si el de X2 multiplicaba por 2 la frecuencia del bus, el de X4 ¿por cuánto lo multiplicaba? Eso digo que por 4. Y empezamos con el marketing. No, por 3. Ah. El de X2 era 66 MHz, el de X4 era a 100 MHz, 99.9 en realidad. Pero como ya compraste que la primera generación multiplicaba por 2, la que sigue es por 4, no. Desde ahí el primer metaverso, hablando de cuestiones de actualidad.
Y ahí aparece el procesador refrigerado, que arranca con Intel manteniendo como marca los números. 2080, 286, 386, 486 y después, como hablábamos hoy, la competencia sacaba el Cyrix de IBM, el AMD, el Motorola, sacaban sus procesadores con el mismo número. Eran los compatibles. Hablo de los clones compatibles con Intel. Ahí era todo, comprabas o comprabas el barato, que era lo que tenías por ahí. Y con las mismas características, diferentes materiales, diferentes frecuencias, diferentes soportes, pero eran Intel compatibles. Hasta el 486, cuarta generación. Pasamos a la quinta generación, que por número es el 586, pero Intel ahí, marketing, da un salto y registra marca. Ya no se llama más 586. Esa quinta generación fue Pentium. Entonces, registra una marca que los demás no pueden utilizar. Y los demás entonces empiezan a construir tecnología compatible en base a la 586. Yo contaba hoy, hablando con los chicos en reunión de preproducción, yo arranqué con la XT, una Epson Equity 1, las primeras compu que entraron al país de las XT, años después de lo que era lanzado en Estados Unidos, porque teníamos una diferencia grande, y entraron para empresas. Esa primera computadora, que era una XT, había de IBM, había de Epson, creo que Hewlett Packard, tenías que comprar de marca, te las tenías que importar, y valían mucho. La primera computadora que tuve en esa empresa en la cual trabajé, la habían pagado $10.000. Era una 8086 Epson Equity 1 con monitor ámbar verde y 2 disqueteras de 5 1/4. Eso es la prehistoria. La primera que logré armarme yo, y lo charlábamos hoy de dónde estamos parados cada uno, tiene que ver con la compu no era algo accesible. Hoy en día, hasta por planes de gobierno, y no hablo de nuestro país para no meternos en política, sino internacional, está en esto de que es una herramienta educativa y que tiene que llegar a todos lugares, con mejor calidad, menor calidad, y todo eso es discutible, pero que haya una computadora en una casa es como que haya un celular. Es algo bastante común. Desigualdad existe y no, pero en general ocurre. Entonces no es raro que alguien tenga una computadora. En su momento hablamos con Mati, que me contaba la historia de cuando tuvo su primera computadora. ¿Cuál fue, Mati, tu primera computadora? Lo que decía la 486 que comentaba hoy, a los 5 años, así que estoy hablando del año 96. ¿Y tu viejo se dedicaba a algo que tenía que ver con la tecnología y por eso estaba o nada que ver? Mi papá era herrero. Herrero. Mira. ¿Y cómo fue que compró una compu? ¿Y para qué la compró? La compró porque se animó. La verdad que okay. Es más, bueno, anécdota, la Mitsubishi que está ahí, es anécdota para otro episodio, ¿no es cierto? Pero la compró a 6 meses y la logró pagar en un mes. Imagínate, estamos hablando de, para ponernos en contexto, ¿no es cierto?, de la época, una grabadora externa que graba 2X, un CD. Claro. Tiene CD. Wow, ya es un... Es de CD. Claro. De CD, la compró usada a pagar en 6 meses, cuando salió, me contaba hoy la anécdota, la que es cortita. La compró a pagar en 6 meses usada, y la compró cuando salió el virus Chernobyl. Sí. ¿Sabés de qué se trata? No, por eso te digo que le dije que le voy a preguntar bien, quiero que me cuente bien la historia para desarrollarla bien, pero la cuestión es que vendió tantas copias que en vez de pagarla en 6 meses, la pagó en un mes. Claro, pues fue el furor de los CD y él estaba haciendo copias para vender. Ya prescribió, para todos los legalistas y demás. Es algo que prescribió es imputable. Digo, yo, como decimos, uno de la tecnología aprende en la medida que la usa. Digo,
todo lo que es anterior te lo cuentan y uno lo tiene que aprender y memorizar. Lo que viviste es carne propia y desde ahí lo podés contar como experiencia, que es lo que decíamos. Yo lo que acabas de mencionar lo viví, tengo muy claro de qué se trata, pero se los dejo a todos como tarea para el hogar, que lo vamos a charlar la semana que viene, y de hecho tiene que ver con algo que vi en uno de los grupos nuestros. ¡Ah, Ceci! Ceci, todavía no vi la publicación que hiciste en el grupo, solamente vi de costado que tenía que ver algo con un virus y que tiene que ver con lo que está hablando Mati. Cuando la pueda leer completa te contesto, pero averigüen qué fue Chernobyl, qué atacaba y por qué fue tan famoso ese virus, que hace a la diferencia. Queda ahí para la próxima, queda para la próxima. Bien. Ya me vi todo el de Chema, estoy cumpliendo con los deberes. Me parece muy, pero muy bien. Bien, Juaco, ¿te quedaste congelado? No, estás ahí. No. Chernobyl es el virus, y es interesante. Ahora, contá, ¿dónde apareció una computadora en tu vida? El negocio de mi viejo. La computadora era vieja, yo en ese momento no tenía ni idea. Pantalla color ámbar, los disquetes grandes y venía un flaco a programar. Perdón, estoy un poquito embarazado. Bueno, hoy en día la bisexualidad y la sexualidad no va como ejemplo. Color ámbar era ámbar, digo, no color, porque el color fue después del ámbar. Eran fósforo blanco, verde y ámbar, la evolución. Si bien el ámbar es un color, el color apareció después con la EGA y la CGA. EGA y CGA fueron de 8 bits con, teníamos primero 2 colores, blanco y negro, después 16 colores y después ya VGA 256 colores, que era una barbaridad. Bien, la tuya era ámbar. Ámbar, Okay. Sí. Esa en el local, digamos. Después en casa había una negrita, todo gomita, el teclado y todo, que era una TK85, con la que se podía programar algunos juegos, se compraban revistas para generar juegos. Me acuerdo de haber metido un poco la mano ahí. Sí. Y después ya trabajo. Cuando empecé a trabajar en diferentes lugares, me acuerdo, o sea, lo más reciente es una agencia de publicidad que había Mac y había PC. Bien. Y ahí empecé a meter mano. Que hoy así cuando hablábamos hacía memoria y creo que la PC de administración tenía el Windows, no era 95. Tengo las imágenes de los gráficos que no es que arrancaba solo, inclusive, pero te estoy hablando hace un montón. Bueno, anterior al 95 tuvimos el 3, existe Windows 1, existe Windows 2, existe Windows 3. El que se hizo popular fue el 3.1, que ahí como empezó a crecer porque justamente la interfaz gráfica y esto que es la incorporación del mouse. Las computadoras venían con teclado y no more. ¿Por qué? Porque no había forma. Cuando aparece interfaz gráfica, aparece el puntero. Desde ahí en la discusión de dónde salió el tema de que Microsoft se lo afanó a la gente de Xerox, lo vio en una Bill Gates, ¿no? Lo vio en una presentación que estaban trabajando, y desde ahí la incorporación del puntero a el Windows 3.11, perdón, 3.1 y el 3.11, que fue el más famoso, es for Workgroups. Incorpora soporte para la red con el protocolo de Microsoft NetBIOS. Entonces podías empezar a conectar tus computadoras en red y compartir, por ejemplo, una impresora. Que hasta el momento, viniendo de DOS, la única forma de hacerlo era montarle al DOS un driver de placa de red y desde ahí el protocolo con algunos sistemas tipo Lantastic y demás, que era bastante engorroso, digamos. A partir del Windows 3.11 y con el objetivo siempre de Microsoft que dice lo difícil fue hacerlo fácil, lo que lograron es desde ahí empezar. Pero es previo a el 95, para que se den una idea. Windows 3.11 tenía 4 disquetes de 3,5 para la instalación.
y después lo de los drivers. La instalación del primer Windows 95 que salió, todavía no existía el CD que planteaba Mati. Cuando salió Windows 95 no teníamos CD, salió en disquetes. 27 disquetes para hacer la instalación del sistema operativo, uno atrás del otro, y obviamente fallaba, y no te fallaba en el 1 o en el 2, sino en el 24 o 25, y arranquemos la instalación de nuevo. Pero desde ahí, la ley de disquetera, ¿no? Como tecnología asociada. Y el Windows 95, digamos que ahí fue donde se empezó a popularizar la PC como PC y llegar a otros nichos que no solamente sea el trabajo. Porque la compu era más amigable, más bonita, permitía hacer otras cosas como jugar. La compu no tenía sonido, muchachos. Hoy hablamos... 95 traían bebido cliente de correo. Hay una cuestión que tiene que ver ahí con la tecnología y no había internet. Ahí es donde se incorpora y empieza a aparecer. Digo, ponés caras, no. Estamos en Argentina, Joaco. Entonces, que el sistema operativo traiga una cosa que te permita conectar a internet no quiere decir que te puedas conectar a internet. En nuestro país, en esa época, la empresa telefónica era Entel, las líneas eran con cable de cobre, levantabas el teléfono y se escuchaba, pero no por internet, porque era el ruido que había en las líneas. Imagínate tratar de mandar internet por ahí, era imposible. Entonces, aparece, y ahí el internet necesita una herramienta que es el browser o el navegador. El navegador en esa época era el Mozilla, que lo vendían, costaba $10 y se compraba. Aparece el 95 incorporando el Internet Explorer como navegador gratis adentro del sistema operativo, pero todavía la conexión a internet era medio ciencia ficción, porque se hacía a partir de un par telefónico con unos modem que a mí me tocó arrancar con 14400. De hecho, cuando yo hice el curso de reparador aprendíamos a configurar a mano los modem ISA de 14400, después pasamos a 28800, después el 56K y de ahí recién a lo que conocemos hoy como banda ancha. Empieza a aparecer la internet, pero no era algo habitual, digamos. Lo que presenta con el 95 Bill Gates, y que ahí es la famosa anécdota, está el video que se colgó todo, es el USB. La posibilidad de empezar a enchufar dispositivos y ahí el concepto de plug and play. Lo enchufo, lo reconoce y anda, le asigna recursos, IRQ, DMA, desde ahí funciona. Y el hot plug, que hasta ese momento era imposible. Enchufar y desenchufar algo con la máquina en funcionamiento era ciencia ficción. Desde ahí apareció, obviamente en la presentación todo lo que puede fallar falla, y de ahí pantallazo azul y se hizo famoso desde ahí. Pero bueno, vos arrancaste en la era de la interfaz gráfica, básicamente. Mati a lo mejor un poquito más atrás con el 3X, vos desde ahí. Y el señor Leiva, ¿cuándo arrancó con su primera computadora? En realidad, mi inicialización fue hoy, digamos, después de haber transcurrido varios años, me di cuenta que fue mucho antes. No era propia. Bien. Sino que íbamos a la casa de un amigo que tenía un tipo Atari, en el cual uno cargaba los programas en un cassette y lo tenía que usar todo por línea de comando. Ajá. Que no sabía, hoy te digo, no me acuerdo ni qué era, porque leíamos y nadie sabía inglés, entonces no leía, claro. Leía, pero no leía, miraba hasta que arrancaba. Muy buena aporte. Cuando arrancaba lo volvías a poner de nuevo a cargar. Fíjense, el aporte de Marce es algo que la verdad se me pasó directamente y que hoy en día lo damos por hecho. El tema del inglés. De hecho, cuando yo incluso ya empecé a estudiar, la recomendación era instalar todo en inglés, porque lo que sale en español viene entre 6 meses y un año más tarde, digo, la actualización del sistema operativo, la aplicación y demás, y entonces te instalabas el sistema en castellano y después no tenías la aplicación en inglés, y era una traba fundamental. Uno no entendía qué corro estaba diciendo eso en pantalla. Muy bueno, Marcelo, es verdad. Y estás hablando entonces de una consola. Sí, era una consola que se conectaba a la televisión para poder usar a nivel como si fuera una tipo computadora.
Ajá. Y después... Claro, con la tele como monitor, es verdad. Claro. Y la primera computadora se la compró mi viejo a mi hermano, que yo la verdad no le daba ni bolilla, que era, si no mal lo recuerdo, fue el primer Pentium Bien. que salió, que lo sacó a pagar en 12 cuotas, como me contaba Mati. Claro, tal cual. Sí, se la compró mi hermano porque él se metió en el mundo de la informática. Y yo era rebelde, no quería saber nada. Mi hermano me hinchaba hasta que, digamos, me enganché y pudimos renovar, digamos, ya cambiamos la máquina. Mi viejo seguía pagando las 12 cuotas y la máquina ya no era lo mismo. Claro. Porque con mi hermano lo que hicimos fue, esa computadora venía con disquetera, no venía con CD-ROOM. Tal cual. Y nosotros logramos meternos para comprar una grabadora de CD. Ya grabadora era un lujo. ¿Y qué hicimos? Mirá qué ladri que éramos. Como éramos los únicos que podíamos grabar CD, grabábamos CD de música y vendíamos. Bueno, está como el papá de Mati, que Igual, así la igual. tal cual, tal cual. Y así fue que pudimos comprar el Pentium 2. Bien. Mm. Bueno, así ya que como... lo metiste ahí, Pentium 1, Pentium 2. ¿Qué diferencia te acordás de ese salto tecnológico? La verdad, no me acuerdo mucho porque no estaba en el tema. Como te decía, yo recién en el 96, calculale, creo que fue cuando empecé a estudiar. Ajá. Porque mi hermano me decía, no, hacete un curso, porque ya era estar en la computadora y no saber qué hacer. Claro. O sea, sabía aprenderla, pero después veía cosas y no sabía usarla. ¿Y sí? Entonces ahí fue cuando fue que me hice el curso de operador de PC, que incluso nosotros ya teníamos el Windows 95 en la computadora. Bien. Y el curso que yo hice de operador de PC lo hice con el 3.0. Ah, mira, el anterior, ok. Por eso fue todo muy raro, porque el curso empezamos primero con DOS, después pasamos a otra computadora que tenía el 3.0, que nos explicábamos cómo ponerlo en marcha, como contaba Mati. Después pasamos al 3.11, hasta que llegamos al 95, que fue lo último, digamos, en esa época top, si había. Pregunto lo de el tema de ¿cómo se llama? Del Pentium 2, porque en la historia de la PC fue uno de los cambios fundamentales, porque fue muy grosso el también. Pentium común, que llegó el MMX, que era una generación de Pentium, primero fue común hasta que el 166 MHz sacó una tecnología MMX, Multimedia Extension. Se le mete instrucciones adentro del procesador destinadas al manejo de multimedia. 72 nuevas instrucciones metidas para que el procesador resuelva problemas que tenían que ver con el desarrollo gráfico y libere de tareas al programa. Ese cambio, obviamente, temperatura, y estamos hablando que estamos en 233 MHz adentro del mismo gabinete que fue diseñado para una XT que funcionaba a 10 MHz sin refrigeración. Problema de esa generación, el calor que se generaba dentro del gabinete hacía que se cuelguen mal. Entonces, Intel plantea el cambio radical que fue pasar a ATX. ATX fue un cambio, una solución térmica de reordenar los componentes adentro del gabinete de forma de lograr una muy buena circulación de aire, aparejado a cambios que fue traer, por ejemplo, incluido el PC2 como conector para el teclado y el mouse metido adentro, puertos USB nativos, aparece el AGP como slot, y magia, cambiamos de el SIF, el socket, en el cual el procesador tiene las patitas y lo pongo en el motherboard que tiene los agujeritos, a el cartucho. Slot 1, y a uno se le caía la baba, porque, ay, mirá lo que es. A lo mejor en rendimiento no había tanta diferencia, pero en precio y para los nerds y los early adapters era un cambio fundamental. Y dijo Intel, nos quedamos, ya fue, AT era nuevo, lo que viene es ATX y Slot 1, que ahora este nuevo cartucho que parece un Sega, tenemos tecnología para muchos años.
Cuando lanza eso, la competencia queda fuera mal porque era un desarrollo que venían haciendo y que no estaba publicado. Entonces, Intel con Slot 1 pasa a ATX y queda un nicho de PC económica en el cual le dio lugar a AMD, que era solamente una de las otras marcas que estaba en el mercado, crecer sobre la plataforma existente, que era el Socket 7, transformándolo en Super 7, que le agrega soporte para AGP, USB y el K62 3D Now sobre el mismo zócalo, incorpora integraciones multimedia a eso. Entonces, mantenías tu gabinete viejo y podías tener todo lo mismo que tenías en la de Intel con menos plata. Ahí se posicionó en el mercado como una PC económica con desarrollo tecnológico propio. Y ahí AMD hizo la diferencia y apareció como una competencia interesante. Es un punto de quiebre ahí que se produce, y cuando AMD saca su Slot A después de estar luchando mucho para lograr su tecnología, Intel vuelve al socket. Dijo, ¿vieron eso? Que era para muchos años, era un chiste. Así que ahora volvemos, fue Pentium 2 y Pentium 3, y Pentium 3 ya vuelve al zócalo con el socket 370. Había motherboards que tenían Slot 1 y socket 370 y podías usar uno u otro de acuerdo a la tecnología que tenía. Ese fue un cambio fundamental en lo que hace a la tecnología. Ahí hubo un hito que tenía que ver con un cambio en lo que hace al hardware. Después, y hoy en día, tenemos un par de puntos de cambios interesantes. Creo que tiene que ver algo con el artículo que publicó Ceci, que vi por ahí, que es el cambio grande que se produjo con un paradigma que es UEFI como reemplazo de BIOS y una tecnología y una capa de software de abstracción que lo que permite, en teoría, es evitar los ataques antes de la carga del sistema operativo. Agrega una plataforma de software flexible, hasta ahora existía que era el BIOS, pero difícil de modificar, en algo que permite actualización, pero no te permite tomar control de la computadora. Desde ahí hay un paradigma, ¿no? Yo compro una computadora y resulta que no la puedo toquetear, porque desde que pongo el dedo en el botón de encendido hasta que arranca el sistema operativo, el que fabricó el motherboard se puso de acuerdo con el que fabricó el sistema operativo, que le dijo que ponga esta tecnología y la habilite, con lo cual ya no le puedo poner el pendrive, el disquete o cualquier cosa para arrancar y sacar eso y volver atrás, sino que me complicó la vida. Pero con el paradigma de la seguridad. De esta forma Chernobyl no hubiera entrado, en teoría, porque no hay ningún software que se pueda meter entre tocar el botón de encendido y el arranque del sistema operativo junto con el antivirus. Pero no lo vi, tengo que investigar y por eso lo dejé para después. Esto que estaban hablando de un virus que se mete con UEFI. Hablemos sin saber, lo escuché por ahí y lo dejé pendiente para investigar en la semana para ver de qué se trata. En general las noticias llegan a partir de portales de interés general. Me gusta meterme en lo que tiene que ver con portales tecnológicos y ver de qué se trata antes de opinar del tema. Se nos ha ido casi 2 horas de charla, hora y media seguro, con presentación de tema. No quiero aburrir, así que por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Nos vamos a volver a encontrar el domingo que viene a 20:15 para seguir hablando de estos temas, hablando de tecnología. Esta semana arrancamos el jueves de 20 a 21:30 el curso de redes con el plan nuevo dividido en 3 módulos que permite para aquellos que tengan miedo a comprometerse por 1 año y pico, que puedan por lo menos acercarse a la tecnología con un plan más corto. El curso de redes que tenemos, que dura 56 clases, es decir, 1 año y 2 meses, lo hemos dividido en modular. La primera parte habla de infraestructura y networking, todo lo que tiene que ver con hardware, redes switching, redes routing y firewalling, y metido por ahí el tema de Wi-Fi y máquinas virtuales. Esos son 24 clases, tiene un certificado individual, y terminadas esas 24 clases, arranca el segundo módulo destinado a la administración de redes Microsoft,
16 clases, también con otro certificado individual. Después de eso, el tercer de otras 16 clases que tiene que ver con interconexión de redes WAN a través de VPN y sincronización de servidores. Última parte de lo que es el curso de administración, que ahí tenés un título unificador de administración de redes. Apuntamos ahí a alumnos que ya tienen un conocimiento previo de operador avanzado, un perfil gamer, alguien que es técnico y repara computadoras pero quiere aprender en serio de qué se tratan las redes, o lo que ocurre hoy en día mucho, de gente que está trabajando en redes pero fue autodidacta y no tiene un conocimiento formal. Todo eso puede ser parte de nuestra comunidad. Quedan un par de vacantes para poder aspirar a ingresar al curso. No se trata de pagar una cuota o una matrícula. Hay una entrevista previa en la cual charlamos de cómo son los cursos, qué ofrecemos y qué pedimos del alumno, que básicamente tiene que ver con esto que están viendo en este momento. Nuestras clases son así, con todos los alumnos conectados, con el micrófono y la cámara prendida, con su nombre correctamente puesto y con una interacción en la cual el alumno es protagonista. No es un tutorial de internet en el cual vos podés bajarte el video, verlo y con eso aprendés. De hecho, las clases quedan grabadas y los videos los tienen los alumnos, pero no da lo mismo que lo veas offline que vengas a la clase. El compromiso es: todos los jueves de 20 a 21:30 voy a estar conectado ahí con la cámara prendida, no voy a faltar y voy a estar aportando al grupo porque hace a la diferencia. Comunidad educativa, no un instituto que vende matrículas. Vivimos de esto, exigimos los pagos de cada una de las cosas, pero nadie se va a quedar afuera de una capacitación por una cuestión de plata. El interés fundamental para poder arrancar es las ganas y el compromiso. Si eso están en nuestras redes todos los links, incluso incorporamos ahora el botón de WhatsApp. Llega un WhatsApp que los atiende Mónica en el momento, estamos contestando mensajes. Los nerds somos de terror, les digo, cuando nosotros nos sentamos para ir a comer es donde empiezan a llegar los mensajes de WhatsApp y demás. Después a la noche, a la mañana temprano, y después durante el día se ve que ninguno consulta. A la hora que puedan, consulten, que les vamos a responder. Moni les dará los detalles de lo que tiene que ver con pagos, inscripciones, fechas de inicio y demás. Y después, sin compromiso, una entrevista que puede ser conmigo o con cualquiera de los profes para que se saquen la duda de los temarios, el contenido y el alcance de cada uno de los cursos. Estamos trabajando fuerte en la plataforma de LinkedIn para que los certificados no sean solo un papel, sino que los conocimientos queden validados en esa plataforma y que en la medida que van aprendiendo de forma automática ya lo puedan ir incorporando como parte de su currículum y que el instituto pueda decir: este tipo sabe de eso. No hay exámenes finales si no los quieren, todos reciben un certificado por haber cursado el módulo de determinada cantidad de horas. Si quieren revalidar y tener un examen es opcional y es un examen práctico, 1 a 1 con el profesor, para resolver un problema. No les voy a dar un multiple choice, no va a ser un escrito, va a ser: sentate ahí, sabés de infraestructura y routing, no, que levanté el Cisco Packet Tracer, armame una red con 3 VLAN, dividímela en 4 segmentos, poneme un router y segmentámelos a nivel subred, por decir alguna pavada. Si lo haces, estás aplicando conocimientos, no es que te tenés que acordar de memoria cuáles son, sino a eso apuntamos, y eso les da un certificado extra, el que lo quiere tener, en el cual dice con qué conocimiento, con qué nivel de conocimiento logró pasar eso que por otro lado dice: tuviste tantas horas de cursadas con tal tema. De esa forma es como estamos trabajando, con gente con la cual compartimos y aprendemos. Me interesa que sumen gente a ese nivel. No queremos gente que está pensando en hacer un curso de cocina, de ikebana, de yoga, y tiene por ahí que decidirse. No por menospreciarlo, pero a donde apuntamos es a que esto se transforme en una herramienta que le sirve. Y la acumulación de conocimiento es algo en lo que no creo. Si vos adquirís un conocimiento, aplicalo. Y es esto del YouTube. ¿Qué pasa con lo de YouTube? Hay un montón de información. Ahora, si vos te ves 18 videos y te queda ahí, no aprendiste nada. Si te bajás uno y ese lo tratás de hacer, es una forma en la que YouTube te va a ayudar a capacitarte.
pero necesitas la voluntad y la persistencia para no quedarte en el camino. Acá te vamos a acompañar, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar y te vamos a molestar para que estudies, no faltes y sigas. El personal trainer en el caso del gimnasio. No somos esa cadena que te cobra por el curso por adelantado. Total, yo ya te cobré y si abandonás no me importa. Digo, yo elijo cobrar la cuota mes a mes porque eso me obliga a mí como profesor mantener el interés y la atención de los alumnos. A eso apuntamos. Inscripciones abiertas. El jueves arranca el curso de redes. En abril, con el nuevo temario, arranca el curso de armado y reparación de PC. ¿Que son cuántas clases, Moni? De armado. 24. 24. No, pero 32. 32 clases. 32, Ahí está. 24 de anterior. 32, 8 meses el curso de armado y reparación de PC, con este nuevo objetivo que estamos planteando, que es adecuar el perfil del técnico a la tecnología actual, que sea el tipo que después se egrese y se capacite como técnico en redes y tenga una base sólida de todo lo anterior, como para que cuando empecemos a hablar de clústeres, de máquinas virtualizadas y servidores y división de tarea en cores y en procesadores de acuerdo al DAE, sepa de lo que le estoy hablando y no diga, pero yo venía a hablar de máquina virtual. Ok, la máquina virtual es virtualizar un hardware. Si no sabe cómo funciona el hardware, ¿qué vas a hablar de una máquina virtual? Entonces, por eso los escalones. Necesitamos tomar las capacitaciones en orden. Llegan muchísimos pedidos de, yo quiero hacer seguridad informática. ¿Sos técnico en redes? No tengo idea. No. Si no sabes de redes, vamos un escalón para atrás. No es porque te quiera vender algo más. Es porque es lo que necesitas para poder aprender. Porque si no, una vez más, me vas a pagar una matrícula, vas a tener una reserva y al mes te vas a aburrir porque vas a decir, como me pasó a mí en el KS, estos están todos locos, tienen pasión por algo que a mí me revienta y así no va. Entonces, para que sepan de qué se trata, son las entrevistas de asesoramiento previo. Bien, ¿alguno tiene algo para decir? Dígalo ahora o calle para siempre. Mati. No, invitación abierta para todos. Bien ahí. Bueno, queridos, un placer. Tenemos por acá un par de profesores, tenemos un par de alumnos y tenemos unos cuantos más. Alumnos y aspirantes conectados desde el chat, que no ha estado activo. Espero que seguramente... Perdón. Sí, dale, Mati. No sé si lo está viendo. Carlos Lucio Ruiz te deja saludos, dijo, excelente Rodri, te mando un saludo. Buenísimo. No lo había visto. Y les pido a los que están acá adentro, yo no estoy pendiente del chat, que me avisen, así cuando lo veo lo puedo ir destacando. El chat, así le damos lugar a la gente que está conectada de ahí y que pueda participar. La idea es que no solo participemos los que estamos en la sala, sino todos. ¿Bien? Bueno, Buenísimo. a los alumnos los veo en la Hasta la semana, próxima. a los demás el domingo próximo. Y como dice Gustavo... Gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Que arranquen Hasta la bien. próxima. Un momento.